Hermanos, pues vayan nuevamente, por favor, a Gálatas capítulo 5. Ya vamos concluyendo esta serie de Viviendo en el Poder del Espíritu Santo con el último fruto del dominio propio. Y vamos a orar y entrar en el tema. Padre, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias que tenemos en nuestras manos tu palabra. Tu palabra, Señor, es la agente de transformación para nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, en esta hora que nos santifiques en tu verdad. Esta palabra es tuya. Así que ayúdenos a prestar atención y entender, aprender, obedecer a la luz de esa realidad que es palabra tuya, no de un hombre, sino de Dios. Y Padre, somos nosotros impotentes para hacer que suceda algo duradero en esta hora, a menos que tú nos ayudes. Ven, Señor, ayúdanos. Satisface, Señor, nuestras almas en ti a través de esta enseñanza. Rétanos, Señor. Transfórmanos. En tu nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. Pues alguien dijo que el problema más grande y persistente que tienes en tu vida eres tú. El problema más grande y persistente que tienes eres tú. Y de ahí la necesidad del tema que vamos a estar estudiando el día de hoy, el dominio propio, ¿verdad? Es una virtud, un fruto del Espíritu Santo que nos va a hacer mirar hacia adentro, ¿ok? Dios nos va a ayudar a que nos examinemos a nosotros mismos en esta hora, nos hace mirar hacia adentro y ver, darnos cuenta cuánto necesitamos este fruto en nuestras vidas, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que necesitamos el dominio propio, ¿verdad? Nos damos cuenta de lo que experimentamos todo el tiempo y se resume en esa frase de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní con sus discípulos justo antes de su crucifixión? Jesús, hablando a sus discípulos, dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Está apuntando a nuestra falta de dominio propio, esa frase, ¿ok? Y quiero empezar preguntándoles, ¿qué te viene a la mente cuando piensas en el dominio propio? Ahí Beto va a estar pasando unas imágenes. A lo mejor piensas en eso, un guerrero samurái disciplinado para defender a la patria. El siguiente, a lo mejor piensas en un hombre, ¿verdad? Que se levantó temprano antes de ir al trabajo a levantar pesas para ponerse en forma. Disciplina, dominio propio. Siguiente, a lo mejor piensas en esta difícil decisión entre la ensalada y el postre. O, siguiente, entre la manzana o entre el pastel. Siguiente, a lo mejor piensas en un entrenamiento militar, ¿verdad? Un entrenamiento intenso, exigente, que requiere enorme dominio propio para terminar ese entrenamiento. Siguiente, o ese último, a lo mejor piensas en el dominio propio como esa habilidad de estudiar horas y horas y horas y leer y sacar un título universitario, ¿verdad? A lo mejor algunas de esas imágenes vienen a tu mente cuando piensas en el dominio propio. Pero cuando vamos a la Biblia, vemos que personajes famosos en la Biblia también tuvieron una lucha con el dominio propio. El apóstol Pablo, en Romanos 7, él ahí describe una lucha que él tenía con el dominio propio. Pablo decía: lo que yo hago no entiendo porque no practico lo que quiero hacer,
sino lo que aborrezco, eso hago. Y luego en el versículo 18, Pablo dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no, porque no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. ¿Verdad? Pablo se escucha como medio desesperado. ¿Por qué no puedo hacer lo que deseo hacer? Aquí estaba apuntando esas palabras de Pablo a la falta de dominio propio que él experimentaba. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros diríamos con Pablo, así soy? Tantas veces lo que quiero hacer no es lo que termino haciendo. Nada más José se levantó la mano, pero los demás están muy santificados y perfectos. Creo que todos, ¿verdad? Y entonces tenemos que ver esa misma realidad que veía Pablo. No puedo siempre hacer lo que deseo hacer. Necesito dominio propio, ¿verdad? Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que urgentemente necesita ser controlado, ¿verdad? Dominado. ¿Por qué? Porque si no, hará mucho daño tanto a nosotros como a otros. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, la necesidad del dominio propio. La necesidad del dominio propio. Comenzamos con unas definiciones, creo que tengo 3. ¿Qué es el dominio propio? Un autor dice, esa definición que está ahí, ¿okay? Lo voy a leer, pero ustedes me van a ayudar leyendo las palabras que vienen en amarillo. ¿Sí los pueden alcanzar a leer? Ok, ustedes me ayuden. Dominio propio es la habilidad de hacer incluso cuando no lo quieres hacer. Interesante, ¿no? Tal vez dices, es que no sé, no suena tan espiritual esa definición, ¿sí? Pero el mismo pasaje en Gálatas 5, si estás ahí, nos comenta como que de esa misma realidad. Versículo 17, Gálatas 5, Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, ¿verdad? Esa habilidad de hacer lo correcto aunque no lo deseas hacer. Pablo está hablando de esa guerra entre la carne y el espíritu. Es una guerra de deseos, ¿sí? Entonces, nos ayuda a entender que antes de tener un control, un dominio externo, se necesita un control, un dominio interno sobre mis deseos. Santiago lo dice, ¿no? Que nuestros problemas en la vida, ¿de dónde vienen? De las pasiones, deseos que surgen de nuestro corazón. De ahí vienen nuestros problemas. Vamos al siguiente. Nuevamente me van a ayudar con las palabras en amarillo. Un pastor, el pastor Nicolás Tranchini, que su definición y un poco lo que dice sobre el tema me ayudó bastante. Tiene un libro muy bueno que se llama Cambios Profundos, muy buen libro. No lo he leído todo, pero estoy viendo algunas cosas ahí. Él dice, es la habilidad sobrenatural para tomar decisiones, ustedes, congruentes con mi objetivo último de vida. Creo que nos pasamos al otro, ¿ok? La habilidad sobrenatural para tomar decisiones congruentes con mi objetivo último de vida. ¿Sí? Que esa definición vamos a volver a verla un poco más adelante, pero eso nos ayuda a ver inmediatamente, si piensas en lo que él está diciendo, que el dominio propio, por útil que pueda ser en nuestras vidas, no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Tiene que ver con nuestro, como él dice, objetivo último de la vida. ¿Okay? Vamos al siguiente. Ahí está. Sí, otro pastor dice, ayúdenme, el dominio propio es la capacidad de regular, refrenar o gobernar cada área de nuestras vidas bajo la autoridad y control del Espíritu de Dios. ¿Okay? Creo que esa es la definición más como general,
que capta bien la idea, aunque todos nos aportan algo. ¿Sí? La capacidad de regular, refrenar o gobernar cada área de nuestras vidas bajo la autoridad y control del Espíritu de Dios. ¿Okay? Entonces, dominio propio, pues habla en general de esa habilidad, del control que podemos tener sobre uno mismo, ¿verdad? El autogobierno sobre emociones, deseos, pensamientos, acciones. Eso es el dominio propio. Entonces, el dominio propio del Espíritu, que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros, es la habilidad de controlar, refrenar, para utilizar el lenguaje de la definición, gobernar los impulsos de la carne pecaminosa. ¿Sí? Y precisamente es donde se desata la guerra. Sí, porque esto no se consigue de manera fácil. Lo vimos ya en Gálatas 5:17, que nos habla ahí de ese combate, de ese conflicto entre los deseos de la carne y los deseos, la obra del Espíritu Santo en tu vida. Si bajamos al versículo 24, aquí en el mismo texto, Gálatas 5, 22 viene la lista de los frutos: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, que estamos estudiando hoy. Contra tales cosas no hay ley. 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ok? Entonces hay ese combate de deseos, pero Pablo dice: los que son de Cristo, ¿qué es lo que han hecho los que son de Cristo con esos deseos? ¿Los han dado una cachetada? ¿Los han dicho, ya, deseos, cállense? ¿Los han sacado de la casa, los han guardado en la bodega para que ya no molesten? No es lo que Pablo dice, ¿verdad? Han crucificado esos deseos. Es una imagen violenta, crucificado. Es una imagen sangrienta que habla de muerte de manera violenta. Los que pertenecen a Cristo, eso es lo que hacen cuando identifican esos deseos dentro de ellos, dentro de nosotros, que nos impulsan hacia una obra de la carne. Es una lucha hasta la muerte, ¿verdad? Lo agarras por el cuello y lo ahogas hasta deje de mover, ¿verdad? O sea, suena fuerte, pero ese es el lenguaje que Pablo está usando. Es hasta la muerte, es lenguaje violento. Efesios dice que esos deseos de nuestra carne son deseos engañosos, te mienten. Eso es lo que necesitas para ser feliz. Te susurra ese deseo, ¿verdad? Si tan solo tuvieras eso, entonces te mienten. Y el llamado entonces es hacer morir esos deseos, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a ver que esto del dominio propio es algo activo, ¿sí? Es algo activo. O sea, el mismo nombre de la virtud implica nuestro esfuerzo, dominio propio, autocontrol, ¿sí? Pero es algo activo que nosotros tenemos que hacer, pero al mismo tiempo es algo que el Espíritu nos da. Es algo que el Espíritu está produciendo en nosotros. De modo que el dominio propio es imposible sin el poder y presencia de Dios en nosotros. ¿Ok? Entonces acabo de decir dos realidades. Es algo activo que nosotros tenemos que esforzarnos por hacer y crecer en el dominio propio. Al mismo tiempo es algo que Dios está produciendo en nosotros. ¿Depende de ti? Sí. ¿Depende de Dios? Sí, también. ¿Ok? Y eso nos lleva a esa tensión bíblica de la santificación bíblica, que depende de nosotros y también depende de Dios. Me encanta lo que dice John Piper.
Y está hablando sobre Filipenses 2, ese texto famoso donde Pablo habla de esa relación entre nuestro papel y el papel de Dios en la santificación. Y Pablo dice, ocúpense en su salvación, porque Dios está obrando en ustedes. Okay, entonces ves que hay dos acciones, ocúpense ustedes porque Dios está obrando. Y lo que dice Piper, eso significa, controla tus pecados, controla tus deseos, porque el Espíritu los está controlando a través de ti. Interesante, ¿no? Luego dice, esfuérzate por ejercer dominio propio, porque el Espíritu de Dios está despertando y creando dominio propio en ti. Esfuérzate tú, porque Dios está produciendo eso en ti. ¿Sí? O sea, yo tengo un rol activo en mi santificación, en crecer en dominio propio, en cualquier de esos frutos del Espíritu Santo. Y también Dios está obrando y produciendo eso en nosotros. Y luego Piper comenta sobre Romanos 8:13, en el mismo contexto, donde Pablo dice en Romanos 8:13, es un versículo sumamente importante, y dice, si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu, o sea, por el poder del Espíritu, por esas virtudes que el Espíritu está produciendo en ti, hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Okay? El mismo lenguaje que vimos en Gálatas, hacer morir, crucificar. ¿Sí? O sea, a la luz de las Escrituras, hay nada más dos modos de vida. Vida vivido según el Espíritu, según lo que el Espíritu está obrando y produciendo en ti, o vivir esclavizado al pecado. ¿Sí? Dos opciones, vivir controlado por el Espíritu o vivir controlado, esclavizado por el pecado. Uno lleva a vida, otro lleva a muerte. ¿Ok? Si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y aquí es donde entra el dominio propio. Sin el dominio propio, no podrás hacer morir las obras de la carne. Núñez dice, en el libro que Iván acaba de mencionar, Miguel Núñez dice, es imposible cultivar una vida de piedad sin dominio propio. Imposible agradar a Dios, cultivar una vida de piedad, hacer morir tus pecados, crecer en santidad. Imposible sin el dominio propio. Entonces, lo que Pablo dice aquí en Romanos 13, si viven conforme a la carne, van a morir. Y por cierto, Pablo está hablando a creyentes, ¿sí? No está hablando de personas que no conocen a Cristo, está escribiendo a una iglesia, creyentes. Y eso es fuerte. Pablo dice, si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, de morir. O sea, Pablo está hablando de la muerte eterna. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, si ustedes viven cediendo constantemente al pecado en sus vidas, viviendo conforme a la carne, irás al infierno. ¿Sí? Pablo diría lo mismo a nosotros hoy. Entonces, hermanos, si es cierto que sin el dominio propio es imposible cultivar una vida de piedad, y si vives conforme a las obras de la carne, has de morir, irás al infierno. O sea, espero que eso te ayude a entender que de ese tamaño es la importancia del dominio propio. No es un asunto menor. El dominio propio es determinante si vas a glorificar a Dios y crecer como cristiano. Y es algo que, como vamos a ver, afecta todo en tu vida. Afecta cómo hablamos, afecta el uso del tiempo, afecta tus tentaciones, tu salud, tu aprovechamiento en la escuela, tu vida de oración, tu trabajo, tu economía, tu vida emocional. Todo es afectado por el dominio propio. ¿Okay? Entonces espero que podamos ver claramente la necesidad del dominio propio. ¿Okay?
Entonces, hasta aquí es como un poco pesado, ¿sí? Pero antes de pasar a la siguiente sección, quiero que veamos esa cita. Ahí está. Y eso nos da más que ordenarnos a que obedezcamos. Él nos equipa. Él hace más de indicarnos la dirección en la que debemos caminar. Él nos lleva. Dios hace más que darnos su palabra para guiarnos. Él nos llena de su espíritu y nos guía. ¿Sí? Entonces, Dios sí nos da mandatos que debemos y tenemos que obedecer. Pero Él está con nosotros, equipándonos, llevándonos, llenándonos, guiándonos. Amén. Esa es buena noticia el día de hoy. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente sección. Hemos visto la necesidad del dominio propio. Vamos a ver cómo cultivar el dominio propio. ¿Cómo conseguirlo? Y crecer. ¿De dónde sacamos ese producto tan valioso? Yo leí un autor que dijo, si pudieras embotellar el dominio propio, sería una de las sustancias más valiosas sobre el planeta Tierra. No lo puse en mis notas, pero me acabo de recordar eso. Creo que es verdad. O sea, si pudieras conseguir dominio propio, no, imagínate, te irá mejor en tus estudios, en tu trabajo, en todo. Lo comprarías. Ok, ¿cómo cultivar dominio propio? Proverbios 25-28 dice, ahí está en pantalla, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, en el mundo antiguo sabemos que una ciudad que no tenía muro de protección, que le rodea, le protegía, pues quedaba abierto, no tenía protección. Era una situación sumamente peligrosa. Quedó abierto a los ataques del enemigo. Y Proverbios está diciendo que la persona que no puede controlarse a sí mismo es igual, no tiene protección, está abierto y sin defensa ante los ataques, ante las tentaciones que vienen a tu vida. O sea, ese es el hombre sin control sobre su espíritu. No tiene protección. Es el hombre que termina después de un día o una interacción diciendo, ay, ¿por qué lo dije? ¡Ah, qué idiota soy! No puedo creer que otra vez solté mi lengua. ¿Por qué me descontrolé y me comporté de esa manera? ¡Ah! Porque no tiene dominio propio. De ese hombre está hablando, o de esa mujer, el proverbio, ¿sí? Sin control sobre su espíritu. No tiene dominio propio. ¿Y sabes qué? Esa desesperación, ahí es donde el enemigo te quiere mantener. Yo no puedo. ¿Verdad? La Biblia dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Te quiere mantener ahí y nos miente el enemigo. ¡Qué inútil eres! Ya pasó la oportunidad para que tú hicieras algo con tu vida. Siempre sueltas tu lengua. Tienes tanta basura en tu vida que nunca. Tal vez alguien más puede lograrlo, pero tú no. Con la disciplina que tú traes, olvídalo. Eso es lo que el enemigo te quiere susurrar constantemente. Entonces necesitamos, hermanos, cambiar nuestra creencia antes de poder cambiar nuestro comportamiento. Porque el enemigo aprovecha de nuestra falta de dominio propio. Él aprovecha de eso. Entonces tenemos que aprender cuando vienen esos ataques, cuando vienen esas mentiras del enemigo, responderle en fe, decirle, tienes toda la razón, yo no puedo dominar mi carne, pero aquel que vive en mí y por el poder del Espíritu de Jesús en mí, puedo entonces aplastar esas mentiras y puedo dominar los impulsos pecaminosos de mi carne. Tenemos que creer eso. Quiero llevarnos a 1 Corintios 9. No lo tienes que buscar necesariamente. Pues si quieres, voy a estar resumiendo la esencia de lo que Pablo dice ahí. Ahí Pablo levanta en 1 Corintios 9 una ilustración
sobre el dominio propio. Comenzando en el versículo 24, pero en la ciudad de Corinto, a donde Pablo escribió la carta de Primera de Corintios, ellos en esa ciudad estaban muy familiarizados con las carreras, ¿verdad? De corredores, porque en la ciudad de Corinto se llevaban a cabo los Juegos Istmicos. ¿Quién ha oído de los Juegos Istmicos? No, todos conocemos los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Pero los Juegos Istmicos fue un evento muy grande, muy masivo. El único evento deportivo que le superaba fue los Juegos Olímpicos, precisamente. Entonces, en Corinto ellos sabían muy bien cómo se veía el enfoque, ¿verdad? La determinación y esfuerzo y sudor de un corredor en la pista dando todo por ganar el premio. Ellos habían visto eso muchas veces. Entonces, Pablo utiliza esa ilustración y les recuerda que ellos, los corredores que competían en esa ciudad, en su entrenamiento, ¿qué hacen? Pablo dice que ellos abstienen de todo. De todo. Lo que leí es que ellos tenían que entrenar como 10 meses muy intensamente, tenían una dieta súper regulada, controlada. O sea, fue un entrenamiento muy difícil. Ahora, esa es la pregunta: ¿por qué esos atletas, corredores, podían cumplir con un entrenamiento tan difícil? ¿Por qué podían tener tanto dominio propio para decir no a tantas cosas durante ese entrenamiento? Pues la razón es porque ellos tenían una visión en su mente, ¿verdad? De la gloria de recibir el premio, de ser el primero en cruzar la línea. Y sabían, lo que dice Pablo aquí, que solo uno, nada más uno de todos los que corren va a recibir el premio. ¿Sí? Solo uno va a ganar. Por eso, entrena lo más duro que puedas. Entonces Pablo dice, en esa misma sección, ¿saben qué? Corintios, de la misma manera corro yo, ¿verdad? No como alguien que corra sin tener meta, dice Pablo. Yo tengo una meta muy clara en mi vida. Pablo no corría de competencia, pero se refiere a su vida cristiana. De la misma manera corro yo. No como alguien que sale a correr nada más porque se le antoje o porque no tiene otra cosa que hacer. No, yo tengo meta, dice Pablo, meta clara, y yo disciplino mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Pablo, usted utiliza el lenguaje bien fuerte. Lo hago mi esclavo, me golpeo. Yo me controlo en todo, dice Pablo. Yo ejerzo dominio propio. Y Pablo agrega al final, eso es fuerte, no sea, versículo 27, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo. Entonces eso nos recuerda lo que acabamos de ver en Romanos, ¿verdad? Si no tengo dominio propio y no hago morir las obras de la carne en mi vida, solo me espera juicio. Pablo veía posible que él sea descalificado. O sea, no creo que pensaba que le iba a ocurrir. Tenía confianza que Dios le iba a preservar, pero esa era su actitud. Si yo empezaba a descuidar, si yo empezara a no disciplinarme, a pecar, yo podría ser descalificado. Fuerte. Y el punto aquí, en esta parte de Corintios, con esa ilustración que Pablo nos da aquí, es que esos corredores se entrenan, se disciplinan, tienen tanto dominio propio para abstener de todo. Y lo hacen para recibir, dice Pablo, una corona corruptible. Sí, dicen que fue una corona como de unos ramos de pino o algo así. Sí, o sea, algo que duraba muy poco y la verdad tenía muy poco valor. No tenía como gemas y que valía mucho. Pero dice Pablo, ellos se disciplinan, entrenan, abstienen de todo para obtener esa corona, pero nosotros corremos, nos disciplinamos, ejercemos dominio propio para obtener una corona incorruptible, eterno, una corona que va a durar para siempre.
Entonces Pablo está diciendo, mire, si ellos pueden disciplinarse de tal manera, tener dominio propio y hacer tanto sacrificio para obtener una corona que dura unas pocas semanas, una motivación centrada en ellos mismos, ¿cuánto más deberíamos nosotros disciplinarnos, tener dominio propio, dominar nuestro cuerpo, decir no a todo lo que nos estorba? Porque el premio que recibiremos nosotros, nadie te lo puede quitar y es de valor infinito. Eso es lo que Pablo está diciendo. Una ilustración y enseñanza muy poderosa. Y eso nos lleva otra vez a la definición de Tranchini. Creo que va a aparecer ahí. Sí. Ahí está. El dominio propio, dice, es la habilidad sobrenatural para tomar decisiones congruentes con mi objetivo último de vida. Esos corredores, ¿cuál fue su objetivo último de vida? Pues ganar el premio. Y a la luz de eso se disciplinaban. Entonces Pablo está diciendo a los corintios, esa definición del pastor Tranchini nos está diciendo algo sumamente importante. Quiero que capten eso, ¿sí? Porque nos hace ver que el dominio propio no es un fin en sí mismo. No lo busco por tenerlo nada más. O sea, el atleta no lleva un entrenamiento durísimo solo por dominarse nada más. Hermano, de la misma manera, buscamos el dominio propio, requerimos el dominio propio, porque sin él no podremos cumplir la meta de nuestra vida. ¿Okay? ¿Cuál es la meta de nuestra vida? Debería ser conocer y caminar con Cristo todos los días de nuestra vida. Conocer y caminar con Cristo. Como dice Pablo, conocerlo y el poder de su resurrección y ser hallado en él. Eso era la meta de la vida del apóstol Pablo, conocerlo. ¿Sí? Entonces, cuando yo entiendo que la vida verdadera, la vida abundante, tanto ahora como en la vida venidera, se encuentra en ser un discípulo de Cristo, un discípulo de Jesús, eso se vuelve la motivación para el dominio propio, la motivación para decir no a muchas cosas en mi vida. No, porque eso me alejaría de mi objetivo último. Y voy a tener dominio propio y decir sí a otras cosas, ¿verdad? Porque esas sí me acercan a la meta. Cosas a lo mejor difíciles, pero que necesito porque me acercan a la meta. No a ciertas cosas, sí a otras cosas. Ese es el dominio propio. Entonces, espero que puedan ver cómo la habilidad de tener y ejercer el dominio propio viene de tener una meta más grande. Y eso lo vemos todo el tiempo en el mundo. Alguien dice, mi meta es ser cirujano. ¿Verdad? Yo tengo un amigo que lo vi en toda su carrera y tiempo de estudio y hoy en día es cirujano. ¿Verdad? Pero digamos que alguien dice, mi meta es ser cirujano. Eso es lo que quiero hacer. Esa es la vida y profesión que yo deseo. En mi país se llevan 9 años de estudio mínimo para ser cirujano. Es un esfuerzo tremendo. Requiere la disciplina de decir no a un montón de cosas, a oportunidades, decir no a horas de sueño. Pero la persona que está realizando esa meta en ese programa de estudio puede tener ese dominio propio para realizarlo porque tienen un objetivo claro, ¿verdad? O sea, y ellos saben, sin este autocontrol, dominio propio, ese momento cuando quiero dormir, cuando quiero salir con mis amigos o deseo tomar una oportunidad más fácil, o sea, sin el dominio propio, pues no voy a llegar a la meta, no voy a llegar a donde quiero alcanzar. Entonces es lo mismo con un atleta profesional. Lo decía Pablo en Corintios, que acabamos de hacer, hace sacrificios enormes porque tiene la meta de ganar el trofeo y para él eso es muy valioso. Entonces eso le habilita a tener dominio propio, decir no a un montón de cosas. A veces sucede cuando alguien va al doctor y el doctor dice, Señor, si no te cuidas y empiezas a eliminar esas cosas de tu vida, no vas a vivir mucho tiempo. Uy, de repente entra un dominio propio brutal, ¿verdad? O sea, de repente, no, yo me puedo controlar en todo,
Porque, ¿qué? ¿Cuál es la meta? Yo quiero estar bien, yo no quiero morir. Tener esa meta es lo que habilita y activa el dominio propio, ¿sí? Entonces, para mí me ayuda tanto esto. Dale otro clic ahí, Beto. Me ayuda esto. Ver que el dominio propio no es tanto échale ganas, no es apretar los dientes y lo voy a hacer, sino que se da como resultado de obtener una visión de una vida gloriosa y satisfactoria, una vida que solo viene de conocer y seguir a Jesús en cada área de mi vida. Espero que tenga sentido eso. No es échale ganas tanto, no es lo tengo que hacer, sino que se da como resultado de obtener una visión de una vida gloriosa y satisfactoria que solo viene de conocer y seguir a Jesús en cada área de mi vida. Entonces, si esa es mi meta, cuando venga la tentación, yo estoy corriendo, ¿verdad? Como Pablo en la vida, y de repente sale una tentación, un deseo, y eso me trae mi meta, me centra en el camino. Me ayuda a seguir corriendo, a no distraerme. No, si voy para allá no alcanzo la meta. Sí, cuando venga el deseo de desconectar un tiempo y de tomar eso de la iglesia, ya no tan en serio, prefiero descansar un tiempo y como que, pues en lo que resuelven algunas cosas ya después me reincorporo a la vida de la iglesia. Sí, pero si tengo la meta, no, quiero conocer a Cristo, quiero eso, la vida gloriosa y satisfactoria que Cristo me puede dar, entonces me ayuda a seguir corriendo, a decir no a ciertas cosas y sí a otras cosas. Y con tiempo, ¿saben qué? Es como un músculo que se fortalece. Es como cuando haces algo una y otra vez, se vuelve un hábito, ¿verdad? Se vuelve un reflejo. Porque no quiero perder la meta. ¿Por qué quisiera perder la gloria de lo que puedo obtener en Cristo por un placer fugaz que me puede dar el pecado? No. Cuando Cristo, hermanos, lo es todo, la tentación pierde su fuerza. Él es la clave para tener y cultivar el verdadero dominio propio. Poner la mirada en Cristo y entender que tenerlo a Él es tenerlo todo. Y entonces cualquier otra cosa en la vida que sea un impedimento para alcanzar esa meta tiene que morir. Lo tengo que eliminar, lo tengo que dominar. Esa es la clave. Y por supuesto, como en todos los frutos que hemos visto, para cultivar el dominio propio, pues se requiere estar practicando también las disciplinas espirituales, exponiéndolos a los medios de gracia, la palabra de Dios, escuchando y recibiendo la palabra tanto personalmente como a través de la iglesia local. También pidiendo en oración que Dios nos dé dominio propio donde estamos débiles, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos dónde se encuentran nuestras debilidades. Y obtener dominio propio también es orar, como Jesús nos enseñó a orar. No nos dejes caer en tentación. ¿Sí? Hermanos, yo he orado a Dios, Señor, te pido que me guardes de ese día, de ese momento, de esa situación en que la tentación sería tan fuerte que me arrastraría, ¿verdad? Guárdame, Señor, no me dejes caer. Entrar en ese momento es lo que Jesús enseñaba a sus discípulos la noche de su crucifixión. Oren. Jesús dijo, ¿para qué? Para que no entren en tentación. Para que tengamos el dominio propio es necesario, y decir no a la tentación es necesaria la oración también. ¿Okay? Bueno, hay mucho más que podríamos decir, pero vamos a pasar a la última sección, o esto se va a poner muy largo. ¿Dónde necesitamos dominio propio? Vimos la necesidad del dominio propio. Vimos cómo cultivar el dominio propio y ahora vamos a ver dónde necesitamos el dominio propio. ¿Dónde es
son las áreas donde más comúnmente se pone a prueba el dominio propio en nuestras vidas. Algunos de esos vienen adaptados de Miguel Núñez en ese libro y otros de otras partes. ¿Okay? La primera, ¿vale? La sexualidad humana. ¿Okay? Necesitamos dominio propio en la sexualidad humana. Hermanos, vivimos en una cultura que nos discipula que lo más importante es satisfacer nuestros deseos, ¿sí? Seguir tus impulsos, como tú te sientes y con quién tú te sientes bien, eso es lo más importante. No te niegues quién realmente eres, ¿verdad? Lo que tú sientes te define. La autocomplacencia reina en nuestros días, ¿sí? Y la verdad, siempre hemos sido así en cuanto al dominio propio en esas áreas, ¿no? Lo que Dios prohíbe, o sea, desde el jardín de Edén, Dios pone un límite, ¿verdad? Nosotros llegamos al límite y ¿qué hacemos? A ver, voy a tomar un pasito más para ver si es cierto, ¿no? Eso es lo que hace el ser humano. A ver si realmente es tan malo. Nada más voy a probar, ¿verdad? Cruzamos la línea, el límite, ¿sí? Y en ningún lugar es más evidente eso que el desenfreno sexual que nos rodea en nuestros días, que alimenta y normaliza todo tipo de pecado sexual, ¿sí? Hermanos y hermanas, tenemos que ser como José en Génesis, ¿te acuerdas? Vamos, José, ese viejo Potifar, mis cuentas se dará nunca, no hay problema. ¿Y qué hizo? Huyó. ¿Qué fue eso? Dominio propio, ¿verdad? Siguiente, el uso de nuestra lengua. Santiago nos advierte del terrible daño que pueden provocar nuestras palabras. Sí, terrible daño. Y como hermanos, humanos, lo natural es pues usar mal nuestras palabras, mentir, hablar de manera obscena, el chisme, murmurar, quejarnos, lastimar a otro con palabras hirientes. Y Proverbios dice, el necio da rienda suelta a su ira, ¿verdad? Suelta palabras de ira, le da rienda suelta, pero el sabio la reprime. ¿Sí? Esa idea de reprimir es dominio propio. El sabio reprime su lengua. Siguiente, la mayordomía de nuestro cuerpo. Creo que aquí es el dominio propio de nuestros cuerpos es un área descuidada muchas veces entre creyentes y no debe ser así. ¿Sí? Si los atletas saben que la victoria depende de su disciplina y cuidado de su cuerpo, pero como que nosotros a veces en círculos cristianos como que nos reímos un poco de la persona que disciplina su horario de sueño. Nos burlamos tantito a veces de la persona que se cuida y quiere comer saludable. Como si esas cosas físicas no tuvieran un elemento espiritual. Pero hermanos, ¿debo yo descansar adecuadamente? ¿Debo ejercitar mi cuerpo? ¿Debo procurar comer saludable? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque este cuerpo es el instrumento que Dios me ha dado para servirle, ¿verdad? Y si lo descuido, tu cuerpo, hermano, es el instrumento que Dios te ha dado a ti para poderle servir. ¿Sí? Y si tu cuerpo está en malas condiciones físicas por falta de dominio propio tuyo, eso no le honra a Dios. Siguiente, nuestras finanzas. Con nuestra economía, también aquí es tan fácil caer en malos hábitos, en cómo gastamos. ¿Sí? Algunas personas han perdido sus trabajos por falta de dominio propio y pereza, ¿sí? Y no tienen ahora ni para sí mismo, ni para compartir con el que tenga necesidad, como dice Pablo en Efesios,
¿sí? Muchas veces, no siempre, pero muchas veces las personas andan tan apretados de dinero. ¿Por qué? Pues porque su estilo de vida no es conforme con lo que ganan. Así de sencillo, ¿sí? Y ahí muchas veces es una falta de dominio propio. Siguiente y último, mente y pensamientos. Lo que entra en tu mente, las cosas en que pensamos. ¿Saben qué, hermanos? Eso te va a dominar si no hay un control y dominio ahí. Lo que ves, lo que entra en tu mente, eso es lo que te va a controlar y te va a dominar si no controlas y domines ahí. Hermanos, tenemos que ejercer un control activo sobre lo que pensamos. Pablo dice en Filipenses, mediten en todo lo que es verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, virtuoso. En eso piensan. Si no cabe en esa categoría, elimínalo. Se considera, hermano, lo que dejas entrar a través de la televisión. Algunos de ustedes probablemente necesitan más autocontrol ahí, ¿verdad? Necesitan más autocontrol con el control de la tele, ¿verdad? ¿Sí? Salen cosas no edificantes, lo apago. No voy a ver eso. Dominio propio. Tiene que entrar ahí. El internet y tu celular se ha puesto todo tipo de entretenimiento y contenido en la palma de tu mano, ¿verdad? Y creo que hasta como sociedad apenas nos estamos dando cuenta y dimensionando la magnitud y el efecto negativo que todo esto está teniendo en nosotros y en nuestros hijos. ¿Saben qué? Uno de los fundadores de Facebook admitió públicamente, puedes ver el video donde lo dice, que la meta cuando diseñaron la plataforma fue lograr que los clientes consumieran la mayor cantidad de su tiempo y atención como fuera posible, ¿verdad? Conectado. Te quieren ahí conectado. Y es decir que las redes sociales están diseñadas para ser adictivos y tienen miles y millones de dólares y de estudio y de ingeniería y diseño invertidos. ¿Para qué? Para tenerte cautivo ahí, ¿sí? Bueno, esas son 5 áreas, podríamos dar más. Sin dominio propio, ¿qué pasa? Quiero que veamos esa cita de Tim Keller. Eso viene del buen Tim Keller, que ya se nos adelantó hace un año, creo. Dice, si no puedes controlar tu apetito por la comida, destruirás tu cuerpo. Si no puedes controlar tu lengua o temperamento, dirás cosas que no podrás retirar ni retractarte de ellas. Si no puedes controlar tus deseos sexuales, arruinarás tus relaciones. Si eres impulsivo e imprudente, sin pensar en nada, tomarás decisiones temerarias. Si no puedes decir que no a las personas, te comprometerás con demasiados proyectos y te sentirás agotado y desbordado, o tendrás una vida llena de personas desilusionadas y relaciones rotas. ¿Qué cita del pastor Keller? Esa es la factura que te va a pasar la vida si no tienes dominio propio y no tendrás esa intimidad y vida gloriosa en Cristo. Alguien dijo que el dominio propio es el freno de nuestras tentaciones, ¿verdad? Es esa habilidad de cuando veo venir la tentación, puedo frenar, detener eso antes de que llegue a realizar. Hermanos, creo que todos entendemos muy bien la necesidad de tener ese freno bien adiestrado y ajustado, ¿sí? Y tenemos que recordar también, como ya lo mencioné, dominio propio no solo es necesario para evitar lo malo, nos disciplina para hacer lo correcto, ¿sí? Y el mayor ejemplo de eso es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero recordarnos, hermanos, terminando, que tenemos salvación porque Cristo controló a sí mismo contra lo que su carne deseaba. ¿Te acuerdas?
Y de propósito, si estás aquí y tú te has dado cuenta hoy que no tienes a Cristo, que tu dominio propio está por los suelos, esa es una buena noticia para ti también. Que Jesús, cuando estaba en Getsemaní, la noche antes de su muerte, Jesús veía ahí la cruz, ¿verdad? Veía lo que le esperaba. Y su carne rechazaba, su carne repelaba a lo que veía ahí en la cruz y oraba a su Padre si hubiera otra manera de que eso se podría realizar. Señor, si hay otra manera. Pero dijo que no sea yo como yo quiero, sino como tú quieras, ¿verdad? Dominio propio. Y fue a la cruz y tomó sobre sí toda nuestra falta de dominio propio, hermanos. Todas las veces cuando nosotros hemos dado rienda suelta a nuestra ira, a nuestra pereza, a nuestro apetito, a nuestra lujuria, a nuestro orgullo, Él lo tomó sobre sí. Y porque Jesús, hermanos, tuvo un dominio propio y perfecto y entregó a sí mismo en la cruz hasta la muerte. Por eso cuando el Padre nos ve, hermanos, si estamos en su Hijo por medio de la fe, cuando el Padre nos ve, ya no ve nuestro pecado. No se asquea cuando ve nuestra falta de dominio propio. Solamente ve a su Hijo Jesucristo. Solamente ve a Jesús si estás en Él. Pablo dice, ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Vamos a orar. Padre.